Hola compis, me encanta este nuevo tutorial, este nuevo reto, nuevas clases de costura. Hoy vamos a empezarlas con esta selección de mis prensatelas favoritos, los que más utilizo y los que más me facilitan el trabajo en el taller. Mi nombre es Amparo, si quieres ver cómo los utilizo y para qué los utilizo, quédate conmigo, vamos con el vídeo. Bien amigas, mirad, vamos a empezar por los prensatelas más básicos. Esta parte de aquí son un poco más sofisticados, pero también son muy buenos de utilizar. Estos son un poco aparatosos tal vez, este demasiado pequeño, pero bueno, vamos a ver para qué lo vamos a utilizar. Y después tengo esta parte de aquí. Vamos a empezar por ellos. Mirad, hay uno que viene normalmente en las máquinas de coser, que yo en mi caso lo tengo cambiado por este. Este prensatelas es más abierto de lo normal. Me gusta porque veo perfectamente a través de él por donde va pasando el trazo del dibujo por donde yo tengo que ir cosiendo. Este prensatela se utiliza tanto con puntada recta como puntada zigzag. Cuando tengáis que hacer una puntada zigzag, por favor recordad que siempre tenéis que hacer la medida de este ancho cuando cambiéis la puntada de la máquina y sobre todo hacerlo a mano para no romper la aguja. Vais pasando poco a poco la rueda de la máquina y vais pasando de un lado a otro la aguja, y cuando veáis que sí os cabe justo aquí sin que tropiece en ningún sitio, será la medida idónea para utilizar este tipo de prensatelas. Mirad, este es el que utilizo para sobrilado o para hacer lo que llaman el overlock. Tiene una pestañita por esta parte de aquí. También se utiliza con puntada zigzag y la verdad es que queda una terminación muy parecida a la remalladora. Este se utiliza para dar, digamos, las terminaciones en los orillos o en las orillas de las prendas. Estos, yo tengo dos medidas, pero hay más medidas. Estos son para hacer dobladillos. También se le llama prensatela roulotte. Lleva aquí dentro como una especie de cono, que es por donde pasamos nuestro tejido. Lo pasamos por la parte de abajo, lo subimos y hacemos como una especie de caracol. No sé si lo veréis bien. Lleva en la parte interior hueca. Por aquí es por donde se mete el tejido. Estos prensatelas se utilizan para hacer los acabados finales rematados sobre todo en tipo tejidos suaves como tipo gasa o tipo seda. Os recordarán, por ejemplo, a los terminales, las terminaciones o los remates finales que llevan los pañuelos estos que usamos en el cuello cuando viene la época de frío. Pues esos dobladillos están tan delgados y tan bien hechos que a veces digamos que a mano nos quedarían sería un poco más complicado de hacer, pero que con estos prensatelas quedan estupendos, quedan súper bonitos. Mirad, con este prensatelas lo utilizamos para coser nuestras cremalleras. Tiene izquierdo derecho las dos partes para que elijamos y podamos ponerlo a un lado o a otro según la parte de la cremallera que estemos cosiendo. Es muy fácil de manejar. No sé si así lo veréis mejor. ¿Veis? Y tiene las hendiduras justas para pasar el filo de la cremallera por un lado o por otro y justo la aguja por en medio. Hay máquinas de coser que tienen las agujas movibles. Podemos mover la derecha e izquierda, por lo tanto, una vez que tengamos colocado el prensatelas, solamente moveríamos la aguja de un lado a otro y tendríamos suficiente para poderla coser. Estos de aquí también son para coser cremalleras, en este caso invisibles. Mirad, lo tengo en acero inoxidable y lo tengo en plástico. Los dos sirven para lo mismo. Por la parte interior del carril es por donde va pasando la cremallera invisible, la parte central, y por la parte exterior vamos cosiéndolo. Es muy fácil de colocar, pero lo veremos en siguientes tutoriales. Mirad, se le llaman prensatelas de realce. Este nos sirve para hacer puntadas decorativas. Como veis, también es transparente y también se utiliza para puntada zigzag o puntada recta. Yo también lo utilizo cuando coso mis aplicaciones de tela, porque al ser transparente me permite ver por dónde voy pasando y veo perfectamente cómo me va quedando la puntada, si necesito darle o quitarle más o menos disminución. Va bastante bien, la verdad. Mirad, este prensatelas es para hacer jaretas. No sé vosotras, yo la verdad es que las recuerdo que mi madre las hacía a mano.
y muchas veces también las he visto en la ropita de bebés. Mi madre las cosía a mano, tanto en la ropa de bebés de mis hermanos y en la mía, como después cuando yo ya era más mayor me gustaba mucho en mi ropa. Y mi madre las hacía, me encantaba cómo le quedaban. Ahora este prensatela nos facilita mucho el trabajo. Las jaretas hechas con este prensatelas no quedan como las de mi madre, pero quedan espectaculares, me gusta muchísimo. Mirad, este otro es lo que le llaman el pie de rodillo. Tiene 2 rodillos en la parte de atrás, finitos, y otro más grande en la parte de delante. Se utiliza pues para tejidos gruesos, para tejidos tipo polipiel, cuero, punto, tejidos que cuesta mucho el arrastre en la máquina normal porque se quedan pegados. Entonces con este rodillo lo que consigue es que va moviendo y va entrando el tejido justo a la aguja para coserlo. Este rodillo también se puede utilizar con aguja normal o con aguja doble. Voy a buscarla, que no la he traído, y así la veis. Mirad, mi máquina trae estas agujas. Se les llama agujas dobles o agujas gemelas, depende de la zona donde viváis, la conoceréis con un nombre u otro. La diferencia de estas agujas es la medida que tiene dentro entre aguja y aguja. ¿Veis? Yo tengo 3 medidas. Esta es más ancha, más estrecha y más estrecha. Esta aguja se coloca normalmente como una aguja normal en nuestra máquina de coser. También lo vamos a ver. Y también os digo que estas agujas utilizadas con el prensatelas de las jaretas es espectacular lo que es capaz de hacer. Vamos a dejarlas aquí. Bien, mirad, este prensatelas es especial para coser lentejuelas tipo cristales Strauss, estos cristalitos que vienen muchas veces como si fuese la lentejuela pero en cristal, que vienen en tiras así finitas. Esto con este prensatela se cose en un momento y queda súper bonito. Lo vamos a ver muy pronto en próximos tutoriales. Vais a ver qué cosa más bonita es capaz de hacer. Mirad, este prensatelas es parecido pero no tiene nada que ver con el prensatelas de sobrehilado. No os confundáis, el de sobrehilado es este y este es el que llamamos prensatelas de borde estrecho. Mirad, aquí debajo tiene una pestaña, y con esta pestaña lo que conseguimos es unir 2 tejidos sin montarlos uno encima de otro, sino uniéndolos paralelos. Mirad. Conseguiríamos la unión de estos 2 tejidos en esta posición, así, pero sin costura central, solamente así, de esta forma, quedarían completamente unidos. De la misma manera podemos unir tejidos a blondas, a puntillas, en fin, un montón de cosas, nos da mucho juego y podemos utilizarlo con puntada recta o puntada zigzag. Es espectacular lo que hace este prensatelas. Pasamos al que más me gusta, que es el más chiquitín. Este lo utilizamos para coser botones. Tiene la parte esta azul es como una goma, que es lo que hace que sujeta el botón y no permite que se deslice la máquina de coser. Este tenemos que utilizarlo de una forma muy concreta. Se utiliza con puntada zigzag longitud 0 para evitar que la máquina avance y la aguja caiga siempre en el mismo lugar. Esta parte de aquí es lo que os estaba comentando, que permite sujetar el botón. Entonces, al tener la posición de la aguja en 0, lo que conseguimos es que no se mueva, y entonces la puntada zigzag cae siempre en el mismo sitio y el botón queda perfecto. Mirad, este es el que más me gusta, es uno de los que más me gustan. Tiene una cualidad que a mí me encanta. Mirad, aquí dejamos el botón. Voy a buscar uno para que lo veáis. Mirad, da igual el tamaño de botón que elijamos. Lo ponemos aquí, lo dejamos un poquito más cerrado, que quede hoy con holgura pero sin que caiga, y de esta forma lo vamos a colocar en nuestra máquina de coser. Mirad, lo ponemos en esta posición en nuestra máquina de coser
poner la puntada de ojal, que en mi caso creo que tiene 3 o 4 o 5, no me acuerdo muy bien, diferentes puntos de ojal, pero bueno, elegís la puntada que os guste, dais al pedal y él solo empieza, termina y remata en un momento. Es alucinante, a mí me encanta. Podemos utilizarlo con cualquier tipo de botón porque ya os digo, la medida, la marca, lo que vayamos a utilizar. El resto lo hace él solo. De verdad que para mí este es la joya de la corona, es el que más me gusta. Bien, pues vamos a continuar con este de aquí, que también es una pasada. Mirad, aquí este lo vamos a utilizar para colocar cordoncillos o cordones o hilos un poquito más gruesos. Este es ideal para hacer decoraciones tanto de patchwork como en nuestras prendas de vestir, en un neceser, en cualquier sitio. Es que da muchísimo juego. Mirad, por aquí, por esta parte que tiene unas hendiduras, pasaríamos los hilos y por la parte de atrás se van sujetando. De esta forma vamos pasando un zigzag y no tenemos ningún problema. Ya veis, aquí podemos hacer el ancho que necesitemos porque es bastante amplio, es abierto de un lado, y vamos haciendo este zigzag y es una maravilla ver cómo va quedando esos hilos o esos cordoncillos ya puestos y colocados en nuestras prendas. Me encanta. Mirad, estos son diferentes, parecidos, iguales, llamarlo como queráis, pero sirven para lo mismo. Sirven para zurcir y para hacer el bordado libre. A ver si puedo ponerlos que lo veáis. Son un poco aparatosos, pero son muy fáciles de colocar, la verdad. Estos se colocan de diferente forma a algunos de los que os he ido enseñando anteriormente, pero son fáciles. Es coger un poco el punto y enseguida estarán colocados. Con estos que conseguimos zurcir una prenda. Normalmente nosotras cuando utilizamos estos prensatelas manejamos el tejido, entonces digamos que lo vamos meciendo y eso conseguimos hacer esos dibujos tan bonitos que hacen en patchwork y también hacerlo como dice su propia palabra, de bordado libre. Podemos hacer el dibujo que nos apetezca moviendo la tela, girándola y llevándola donde nosotras queramos. También, por supuesto, podemos tener debajo un dibujo y con este prensatelas podemos pasar las veces que queramos. Como decidimos la velocidad o el movimiento del tejido, también conseguiremos que la puntada nos salga más o menos grande dependiendo de cómo nos movamos de rápido. Es muy interesante estos dos. Los podéis encontrar en estos dos formatos, pero sirven también para lo mismo. Mirad, este os lo quería enseñar. Este es una verdadera pasada. Yo lo tengo en de dos formas diferentes, pero sirve para lo mismo. Os lo enseño porque a veces podéis tener otro modelo y pensar que no sirve. No es el caso, sirven los dos. Estos yo los utilizo para coser las tijeras invisibles. Mirad, con estos, en este caso, con este rueda, lo que hago es que avanzo o retrocedo dependiendo del ancho de puntada o del ancho del tejido que yo quiera coser la bastilla invisible, igual que este, ¿veis? Este es lo mismo, unos en plástico y otros en acero, pero da igual. Con esto que conseguimos coser los bajos o las bastillas de los pantalones, de las blusas, de las camisas, de la ropita de las muñecas, de lo que queramos, haciéndolo así con una puntada invisible, pero en vez de hacer la mano se hace a máquina. Espectacular también. Vamos a hacer, este es uno de los que más me gustan. Mirad, este lo vamos a utilizar y os voy a enseñar el mismo prensatelas, cómo utilizarlo para diferentes cosas distintas, pero que al final es lo mismo. Este es el prensatelas rizador. También, como veis, se coloca de otra forma diferente al que os estaba enseñando, pero da igual. Vamos a aprender a colocarlos todos porque todos nos van a salir perfectos y todos nos van a ayudar un montón. Aquí tenemos dos alturas, como veis, aquí tenemos una rajita, una hendidura y aquí tenemos la base. ¿Qué pensaríais vosotras si yo os digo que con este prensatelas podemos rizar una pieza de tela? Y además también podemos rizar la pieza de tela y unirla al mismo tiempo a una pieza de tela sin frunce. Por ejemplo, el vuelo de una falda con el cuerpo de un vestido. Cuando unimos las dos piezas tenemos que rizar la falda por un lado y después unirla a la parte alta del cuerpo porque no lleva ningún rizo. No, este rizador hace las dos cosas a la vez en un momento. Súper bueno. Me encanta. Este creo que le vamos a dar mucha salida. Bien, llegamos a este. Mirad, este
Es un prensatelas para coser punto. Punto del que sabéis que muchas veces nos cuesta porque se nos atasca o porque se enreda en la máquina. Mirad, este lleva aquí un brazo. Este brazo, cuando está ya colocado, porque veis, este sí que se pone por la parte como los demás que os he mostrado anteriormente. Bien, este brazo, cuando ya está colocado, lo que hace es, mirad, aquí al centro, voy a intentar que lo veáis, veis, levanta la parte de abajo y eso va abriendo el tejido y lo va como mordiendo, y por la parte de abajo lleva un rulito de goma que lo que hace es que ayuda a que vaya pasando el tejido hacia la parte de la aguja para irlo cosiendo, de manera que entre este movimiento de arriba y la ayuda del rulito de abajo podemos coser sin problemas el tipo de punto que necesitemos, que es parecido a un prensatelas que hay de doble arrastre, que ese ya tiene palabras mayores porque ese es súper grande, pero también es más o menos por el estilo. No tiene la fuerza del otro prensatelas de doble arrastre, pero es muy similar. La verdad es que nos ayuda muchísimo. Y este que os voy a enseñar, y ya con esto finalizamos todos los de ahora, ya os digo que os enseñaré más. Este nos sirve para colocar la parte de bies, para colocar los bies. Mirad, los bies entran por la parte de aquí, en esta zona de aquí metemos el bies, en esta parte de aquí metemos el tejido, y con esta rueda lo que hacemos es hacerlo o más grande o más pequeño, dependiendo de dónde nos vaya llegando el bies, y por esta parte de aquí también lo hacemos más grande o más pequeño. Este lo vamos a ver con mucha calma porque es muy interesante, y además tiene aquí unas medidas que también nos pueden ayudar a la hora de elegirlas para colocar nuestros bies a nuestros tejidos. Como veis, es una amplia gama de prensatelas. También no nos olvidemos de las agujas gemelas o doble aguja. Hay mucho prensatela, como veis, para hacer muchos proyectos, y sobre todo que nos facilitan muchísimo el trabajo. Yo creo que ha sido una buena idea comenzar con estos tutoriales sobre prensatelas. Yo voy a seguir preparando los siguientes tutoriales más extensos porque creo que todas vamos a salir ganando. Bueno, chicas, pues hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.